Buenas tardes a todos y a todas, alcalde Francisco Miralles, compañeros y compañeras del equipo de gobierno, compañeros y compañeras de la Corporación Municipal, autoridades, párrocos, tejido asociativo de Villacarrillo. Bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas en este día tan especial, en el que celebramos un acto cargado de significado para nuestro municipio, el nombramiento oficial del cronista de nuestro municipio. Tanto para mi compañero Carlos como concejal de Cultura, como para mí como concejala de Participación Ciudadana, es una enorme satisfacción ver este teatro lleno de vecinos y vecinas, representantes de asociaciones, familiares, amigos y amigas, que hoy se unen para reconocer a una persona cuya labor será preservar, investigar y difundir nuestra historia, nuestras tradiciones y la identidad que compartimos como pueblo. Como concejal de Cultura, quiero destacar que un cronista no solo es un guardián del pasado, sino también un puente hacia el futuro. Sus escritos, sus investigaciones y su compromiso serán memoria viva de Villacarrillo. Hoy damos un paso importante en la consolidación cultural de nuestro municipio, incorporando una figura que, con rigor y sensibilidad, velará por el legado que nos define. Hoy, Villacarrillo reconoce la trayectoria y la entrega de quien asume esta responsabilidad con vocación y compromiso. A continuación, paso la palabra a Francisco Miralles, alcalde de Villacarrillo. Y yo lo voy a remarcar. Hoy es un día especial para Villacarrillo. Hoy es uno de esos días que uno viene aquí a gusto, no sin el frío que hemos pasado afuera, ¿verdad, Emilio? Si no fuera por eso, pero la verdad que venimos a una cosa muy a gusto, porque venimos a reconocer a una persona. Venimos a reconocer a una persona que queremos, a una persona que admiramos y a una persona que sentimos como parte de la que es nuestro pueblo, Villacarrillo. Esta noche damos la enhorabuena a José Miguel Marín Prieto, a nuestro Josemi. Y todos sabemos cómo es Josemi, ¿verdad? Es un hombre, pues la verdad que vale para todo, ¿verdad? Está metido en todos sitios. Por la mañana lo podemos ver enseñando nuestro monumento mayor, nuestro máximo tesoro, que es Nuestra Señora de la Asunción, o también lo podemos ver enseñando los refugios antiaéreos con esa sabiduría y con ese encanto que parece que él mismo ha vivido esa época. Pero también lo podemos ver enseñando y mostrando la historia de nuestra iglesia Santa Isabel de los Ángeles. Además lo hace como si fuera un libro abierto. Pero es que por la tarde, cualquier tarde, lo puedes ver aquí, en las tablas de este teatro, del Teatro Coliseo, pues haciéndonos reír a carcajadas a todo el patio de butacas. Ese arte, Josemi, esas ganas y ese corazón son solamente tuyas, Josemi, porque eres un villacarrillense de pro. Eres una persona que participa en todo lo que se mueve en Villacarrillo, en actividades culturales, en actividades de asociaciones, en proyectos patrimoniales, en cualquier iniciativa de juventud. Vamos, como decimos aquí, estás metido en todo el salado. Y siempre lo hace para sumar, siempre lo hace para ayudar. Josemi es de esas personas que hacen que Villacarrillo, pues sin duda, funcione. Si hay una actividad del ayuntamiento, ahí está Josemi. Si cualquier asociación necesita ayuda, ahí está Josemi. No falla. Por eso, Josemi, hoy estamos muy orgullosos. Además, muy orgullosos porque el nombramiento de cronista oficial, aunque fuera propuesto, en este caso por el equipo de gobierno, el cual yo encabezo como alcalde, ha sido aprobado por unanimidad. Ha sido aprobado por toda la corporación municipal. Y créanme ustedes que en los tiempos que vivimos, esto no se ve todos los días. Por lo tanto, entendemos que Josemi es la persona idónea. Además, este reconocimiento también tiene un valor histórico bastante importante. Según los archivos oficiales, solamente 2 personas han sido cronistas oficiales en nuestro municipio. Allá por el siglo XVII fue un párroco, don Fernando Alonso Escudero de la Torre, y el segundo más reciente, que muchos de los que estamos aquí lo conocimos, también sacerdote, don Julio Rubiales Campos.
Así que lo que hoy hacemos es algo muy grande, tanto para la cultura como para la historia de nuestro pueblo. ¿Qué se hace? Hacemos añadir, sobre todo, un nombre nuevo a esa lista para que Villacarrillo pues sienta y brille como se merece. Quiero decir también algo muy importante, y es que Josemi es como es gracias a la familia tan extraordinaria que tiene, gracias a la familia Marín Prieto. Sus padres siempre han sido un gran ejemplo. Su abuelo, te preguntaba antes, Josemi, por desgracia le faltan 2 abuelos y una abuela, sus abuelos, muy queridos por él, la verdad que hoy pues seguro estarían disfrutando pues, de este momento como nadie. A partir de ahora, Josemi, tienes una labor muy importante. Ellos lo relataban y esa labor importante es contar lo que somos, dejar testimonio para el futuro, para aquellos que vengan y sobre todo también cuidar de algo muy nuestro como es nuestra memoria. Cuidar de nuestra memoria, de nuestras tradiciones tan sencillas como también de los grandes hitos que nos marcan como pueblo. Y estoy seguro, Josemi, que lo vas a hacer bien, pero no solamente que lo vas a hacer bien, que lo vas a hacer con rigor y que lo vas a hacer con cariño y sobre todo lo vas a hacer con esa pasión que te caracteriza. ¿Y por qué? Muy sencillo, Josemi, porque amas a Villacarrillo y eso se nota. Así que, Josemi, en el nombre de la Corporación Municipal, en nombre de todos los vecinos de Villacarrillo, quiero darte la enhorabuena. Nos sentimos muy orgullosos de ti, muchísimo. Villacarrillo puede presumir de gente como Josemi, y eso os puedo decir que es un lujo que no todos los pueblos pueden decir. Muchísimas gracias. Josemi, es para nosotros un honor contar contigo a partir de hoy como garante de nuestra historia. Gracias por aceptar este cargo honorífico, por ser la voz, el recuerdo y la historia de Villacarrillo a partir de ahora. Josemi, hoy Villacarrillo te reconoce públicamente, pero lo cierto es que este nombramiento no hace más que poner nombre y forma a una dedicación que vienes desarrollando desde hace años. Tu amor por nuestra tierra, tu compromiso con nuestra historia y tu capacidad para recogerla, interpretarla y compartirla con todos nosotros y nosotras. Ser cronista oficial no es solo un cargo institucional, es una responsabilidad que implica sensibilidad, respeto y una vocación profunda por preservar la identidad de un pueblo. Y tú encarnas perfectamente esos valores. Tu labor será, a partir de hoy, la voz que recoja nuestra memoria colectiva, la mirada que se detenga en los detalles que nos definen y la pluma que trasladará a las futuras generaciones quiénes fuimos y quiénes somos. Y sin más preámbulos, invitamos a subir al escenario al protagonista de la noche, el cronista de Villacarrillo, José Miguel Marín Prieto, quien ofrecerá la ponencia Metamorfosis, Identidad Cultural y Patrimonio, la historia local a través de la evolución y transformación de un espacio único en el corazón de Villacarrillo. Bueno, buenas noches a todos y muchas gracias por acompañarme. Señor alcalde de Villacarrillo, don Francisco Miralles, miembros del excelentísimo Ayuntamiento de Villacarrillo, equipo de gobierno y corporación municipal. También saludar a nuestro párroco, don Antonio Garrido. Gracias de corazón a todo el tejido asociativo de Villacarrillo y gracias de corazón por haber pensado en mí para desempeñar el honor de ser cronista oficial de nuestra ciudad. Asumo con responsabilidad, con mucha humildad, con enorme emoción y con el compromiso firme de trabajar de manera altruista, entrega, rigurosa,
por Villacarrillo, que es mi casa y mi orgullo. Quiero expresar también mi agradecimiento profundo a mi familia. Por su apoyo constante, por sostenerme siempre, por ser la raíz y el impulso de todo lo que soy. A mis amigos que están a mi lado en cada paso que doy, que me animan, me acompañan y me hacen la vida más fácil, más grande y más bonita. Por supuesto, a mi parroquia, que ha sido desde mi infancia mi casa y donde he crecido como persona y como creyente. Allí he encontrado comunidad, cariño y personas que han marcado mi vida. Gracias por ser refugio, guía y familia también. También a mi familia de Sandatur, a mi jefe y compañero de trabajo, que además de un trabajo y de darme el pan para comer todos los días, también me dan apoyo, afecto. Guay. Madre mía. También me dan ese apoyo, ese afecto y un ambiente que también es familia. A mi grupo de teatro, Sonrisa y Revolú, donde también he crecido, he aprendido, he reído, compartido momentos que me han fortalecido, me han formado también como persona. Por supuesto, a mi colegio Nuestra Señora de las Mercedes y a las Hermanas Mercedarias de la Caridad, donde recibí una educación que me ha acompañado siempre, que me construyó, que me hizo mejor y a cuya comunidad sigo profundamente unido y agradecido. A la Asociación de Amigos de la Historia de Villacarrillo, de la que formo parte con orgullo por la labor tan importante que se hace, que han realizado y que se sigue realizando durante tantos años y que deseo seguir impulsando desde dentro. Yo aprendo mucho de personas que hay en esta asociación. Siempre señalo a mi compañero Ramón Rubiales, que está aquí presente. De él aprendo y sigo aprendiendo. Ana Olivares, Juan Parral Puerta, tantísima gente, por supuesto también de Efemérides, de esa revista Argentaria, de esa revista cultural de mi compañero Tony, también aprendo mucho de todos. A mi comparsa Mingo Priego y a mi peña flamenca Olivo y Compás, que forma parte de mis raíces culturales, de mis querencias y de mis alegrías cotidianas. A mis compañeros de 10TV Las Villas, gracias por todo lo que me enseñáis. Hacéis mucho por mí, amigos, con el miedo que yo he tenido siempre a la cámara. A mis profesores de la Universidad de Jaén, cuya enseñanza, apoyo y cariño han sido determinantes para llegar a ser lo que soy y que hoy me han hecho sentir su cercanía aún pese a la distancia. Y, por supuesto, a todos aquellos amigos, conocidos, compañeros y personas que de una manera o de otra han formado parte de mi camino. Si por los nervios me he dejado a alguien, que me perdone, estoy muy nervioso, pero que sepáis que mi gratitud es inmensa. Este reconocimiento también es vuestro porque la historia es de todos, repito, la historia no es del cronista, la historia es de todos somos historia. Así es que muchísimas gracias e intentaré defenderlo lo más noble posible. Bien, hoy en este día tan señalado pues para mí y para nuestra ciudad, para todos, pues, ya no sé a qué le da ahora, me presento ante vosotros con emoción profunda porque hablar de Villacarrillo y hacerlo desde la palabra que el tiempo deja en las piedras es hablar del alma de nuestro pueblo. Y si hay un espacio
donde esa alma se ha hecho forma, luz y memoria, ese espacio es la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora. Permitidme, pues, que en este día en el que tengo este honor, pues no hable de mí, sino de ella, de esa iglesia que desde hace siglos nos mira desde su torre y nos cobija bajo sus bóvedas. Yo no quiero hacer una conferencia científica, sino un ensayo histórico. No quiero tampoco un listado de fechas ni de arquitectos, quiero más bien recorrer junto a vosotros con este ensayo histórico, recorrer la historia viva de un templo que no es solo piedra ni arte, sino identidad, pertenencia, corazón de un pueblo. Todo comienza en un tiempo remoto, cuando la frontera era herida y esperanza. Corría el siglo XIII y las tierras de Innatorá, recién conquistadas por Castilla, comenzaban a poblarse de nuevos vecinos y de nuevas oraciones. La primera noticia que tenemos de Villacarrillo, mejor dicho, en ese siglo XIII, la Torre de Mingo Priego, antes de esa independencia de Innatorá, de esa aldea, de esa pequeña aldea como parroquia, ese origen como parroquia, se remonta al año 1311, siendo obispo de Jaén don García Pérez. Pero su origen, como ocurre con todas las cosas esenciales, seguramente sea anterior. En aquellos años la cruz volvió a levantar su signo donde antes sonaba el Adán, esa invocación que se recita en el Islam para convocar a los fieles a la oración obligatoria, el Salat, usualmente desde un minarete de una mezquita. Pues bien, estos primeros repobladores cristianos consagraron su pequeña iglesia con el nombre de San Lorenzo, porque seguramente entraron en este lugar ese día de San Lorenzo, en el mismo solar donde estuvo la antigua mezquita, en la calle que le da el nombre de este santo mártir oscense, de este santo mártir que murió quemado en una parrilla, San Lorenzo. Allí, en este lugar tan señero, y hoy tan señero también en Villacarrillo, esta calle de nuestro bello pueblo, San Lorenzo, nació la primera semilla de la fe villacarrillense. Después vino la iglesia de Santa María, levantada hacia el año 1400, destruida por las incursiones granadinas de 1451. Aquel fuego que arrasó el templo no apagó la fe del pueblo, sino que la llevó a refugiarse dentro del castillo, ese castillo primitivo del siglo XIII. Fue entonces cuando se construye la iglesia de Santa María del Castillo entre 1457 y 1465 dentro de esa misma fortaleza. Allí, entre muros defensivos y rezos, nació la línea que nos conduce hasta hoy en día. Aquel templo que estaba dentro de esta fortaleza, donde hoy se erige la parroquia que podemos disfrutar, esa iglesia de estilo gótico, de piedra austera y alma guerrera, era más que un edificio, era el refugio de un pueblo de frontera que levantó su iglesia como quien levanta su esperanza. Desde entonces, la parroquia ha sido el eje de la vida villacarrillense, la piedra angular que ha visto pasar guerras, cosechas, nacimientos y demás sacramentos, procesiones, órganos musicales y campanas, pero sobre todo lo que ha visto son personas. La historia de la parroquia es también la historia de Villacarrillo, porque mientras el pueblo crecía, su iglesia crecía con él. Desde los días del villazgo en 1449 hasta las reformas de los siglos XVI y XVII, el templo fue transformándose como se transforma la vida misma. Sobre lo viejo se construía lo nuevo, sin borrar la memoria, sino fundiéndola en una misma piedra. Y antes de que en Villacarrillo resonaran las formas serenas y proporcionadas de lo que nosotros llamamos renacimiento, antes incluso de que los grandes maestros del siglo XVI
imaginaran la monumentalidad que hoy admiramos, la villa nació y creció dentro de un universo muy distinto que no podemos olvidar, el gótico, el universo gótico. El gótico no es solo un estilo arquitectónico o artístico, es una forma de sentir el mundo. Es la expresión de una sociedad que buscaba la luz mientras teme a la oscuridad, que mira al cielo sin olvidar la fragilidad de la vida. Es la cultura de una Europa todavía marcada por la frontera, por la fe, la fragilidad de la vida, esa fe intensa por la inseguridad, pero también por la confianza en que todo puede elevarse. En ese espíritu nació Villacarrillo. Cuando los primeros vecinos se asentaron en el altozano donde hoy se levanta la Asunción, el mundo gótico era el lenguaje común de las ciudades y las villas castellanas. Era la época en que las comunidades se construían en torno a un templo que no era aún monumental, pero sí era simbólico. Un espacio en el que lo divino y lo humano se encontraba en equilibrio. Por eso, los testimonios góticos que aún se conservan en nuestra iglesia no son restos arqueológicos aislados, son el eco visible de la cultura que configuró a nuestro pueblo desde su origen. Desde arcos apuntados que buscan la altura incluso cuando el muro es humilde, vanos estirados como si se quisieran romper la piedra para dejar pasar la luz. Líneas verticales en sus marcados baquetones de las columnas, esas bóvedas de terceletes en sus capillas y el aljibe de agua que hay bajo su suelo y entre el refugio. Todo esto nos hablan de un pueblo que aún pequeño y vulnerable en esos siglos quería elevarse por encima de sus miedos. Aquellas primeras piedras que son las formas góticas, hoy discretas entre las grandes renacentistas, son en realidad el verdadero ADN arquitectónico y espiritual de nuestro pueblo, de nuestra villa. Nos recuerdan que Villacarrillo nació en un tiempo en que la comunidad dependía de su templo como guía, como defensa y como símbolo. La iglesia era entonces menos majestuosa que hoy, pero quizás más esencial. Representaba esa unión, esa fe compartida, la necesidad de encontrar un lugar firme en un mundo que era incierto. El gótico también es además la expresión material de un pueblo que empieza a organizarse, que delimita sus calles, que traza sus primeras plazas y los ruedos de alrededor del templo y del castillo. Es el tiempo en que la villa va dejando de ser un grupo de casas dispersas para convertirse en comunidad, en núcleo estable, en espacio humano donde la vida va tomando forma alrededor de lo sagrado, entendiendo lo sagrado no solo como religión, sino como identidad compartida. Por eso es tan valiosa la presencia gótica en la Asunción, porque nos permite entender que antes del esplendor vandelviriano, antes de los grandes maestros y las ampliaciones del siglo XVII, Villacarrillo ya tenía un alma arquitectónica, un estilo, una cultura propia, que muchas veces la olvidamos. Y es precisamente desde ese mundo gótico, vertical, espiritual, consciente de esa vulnerabilidad humana, desde donde brotará el Renacimiento. Un Renacimiento que no aparece bruscamente, sino como una respuesta natural. La respuesta de un pueblo que después de defender su libertad y consolidar su identidad, está preparado para la belleza, para la proporción, para la grandeza. El gótico en nuestro pueblo es su corazón, es la raíz, el Renacimiento será la flor. Pero justo antes de que floreciera esa flor del Renacimiento, a principios del siglo XVI, cuando la villa era todavía joven, tras esa independencia, su gente vivía con el miedo como compañero cotidiano, la iglesia de Santa María, donde hoy está la Asunción, mitad templo, mitad fortaleza, se elevaba en el centro del caserío como un refugio común. Era el lugar donde se guardaba la fe y donde se guardaba también la vida. Pero las piedras no nos hablan únicamente de invasiones de religión entre moros y cristianos o de peligros fronterizos. Nos hablan también de otra amenaza, menos visible, pero igual de real,
la amenaza de perder la propia libertad. Y es que en 1520, cuando en Castilla estallaron las comunidades contra el poder desmedido de los grandes señores, en Villacarrillo ocurrió algo que define como pocos hechos la personalidad histórica de este pueblo. El adelantado de Cazorla, don García de Villarroel, descrito como hombre duro, impulsivo, sinvergüenza, acostumbrado a imponer antes que a gobernar, pretendió arrebatar a Villacarrillo su castillo, su fortaleza, su símbolo de autonomía. Era más que un acto político, era un intento de arrebatar al pueblo su propio derecho a existir como comunidad libre. Y la reacción de Villacarrillo fue la que ha marcado su identidad desde entonces. El pueblo entero, no solo sus líderes, sino sus vecinos, sus familias, la gente de a pie de calle, los pobres, quienes vivían en las calles que rodeaban a la iglesia, todos ellos acudieron a defender su castillo y con él su dignidad colectiva. Las campanas de aquella iglesia gótica de Santa María repicaron entonces no solo como aviso de peligro, repicaron como declaración, repicaron diciendo: esta villa es nuestra y nadie decidirá por nosotros. La villa se alzó en comunidad. La gente se atrincheraron en torno al recinto fortificado que incluía esa iglesia y resistieron al adelantado con las armas que tenían: piedra, lanza, valor, pero sobre todo unidad, que es lo que nos falta hoy en día. Las calles que desembocan hoy en la plaza de la iglesia o los ruedos, esas mismas que cada vecino, yo incluso, recorremos sin pensarlo, fueron escenario de aquel levantamiento. Y la torre de la iglesia fue testigo de cómo por primera vez Villacarrillo no solo defendía sus casas, sino su libertad. Aquella rebelión humilde pero firme no fue un episodio aislado, fue una afirmación identitaria. Mientras otras ciudades luchaban por bandos o intereses nobiliarios, Villacarrillo luchó por sí misma, por su derecho heredado de elegir a sus propios alcaides, por su derecho a custodiar su castillo, por su derecho a no ser vasallo, sino comunidad. Y la iglesia, lo que hoy es la Asunción, estuvo allí, en el centro de todo, como punto de referencia, como estructura defensiva y como símbolo espiritual de un pueblo que se negaba a arrodillarse. Aquel diciembre de 1520, cuando las campanas sonaron y la gente se agruparon en torno a este inmueble, no se defendía solo a una fortaleza, se defendía esa identidad del pueblo, la misma identidad que hoy seguimos reconociendo en las piedras de la Asunción, porque las piedras cuando hablan no cuentan solo batallitas, nos cuentan valores, y en Villacarrillo aquellas piedras medievales nos legaron uno que aún nos sostiene, la capacidad de luchar unidos por lo que es justo y por lo que es nuestro, y esas piedras están todavía ahí. Y en el siglo XVI, la historia del templo y del arte andaluz se cruzan con un nombre que hace germinar esa bella flor, ese nombre que resuena como símbolo del Renacimiento o como los antiguos llamaban, ese lenguaje de los antiguos clásicos, el lenguaje grecorromano. Me refiero a la figura del insigne y afamado Andrés de Vandelvira. Este gran arquitecto, genio de la luz y de la proporción, pasó por Villacarrillo hacia 1534. Aquí, en ese rincón del Alto Guadalquivir, encontró una iglesia en transformación y dejó en ella su impronta artística, su huella más profunda. No vino a construir desde cero, sino a continuar una obra que ya estaba viva, pero la tocó con su maestría y dominio, con su dulzura, en la caricia de darle forma a la piedra con el arte de la estereotomía, ya que era cantero. En sus manos
el gótico rezagado se abrió al aire del Renacimiento. La genialidad de este artista alcacereño dio altura al templo, ligereza a sus bóvedas y dibujó en la piedra la armonía de su célebre bóveda vaída, esa geometría casi milagrosa que hace que el techo parezca flotar sobre la luz como si un paño de seda blanca cayera flotando sobre nosotros. La iglesia de Villacarrillo es, como dijo el gran Chueca Goitia, la mejor de las obras menores de Vandelvira, la más humana y cercana. No es la grandeza solemne de Jaén ni la magnificencia de Úbeda, es el equilibrio perfecto entre belleza y devoción, entre arte y vida. Junto a él trabajaron otros canteros, Martín Sánchez, García Garrido, Juan de Gorostiaga, entre otros, y más tarde el guipuzcoano Alonso de Regil don Esteve, descendiente de una saga de maestros de la piedra y que a principios del siglo XVII fue alcalde de esta noble y gran ciudad de Villacarrillo. A través de todos ellos el espíritu de Vandelvira no murió, se mantuvo vivo, haciendo de esta iglesia de la Asunción de Nuestra Señora un ejemplo singular de cómo el arte puede crecer en un pueblo pequeño, cuando hay fe, amor por la obra bien hecha y sentido de comunidad. Las bóvedas, los capiteles, las portadas, la escalera helicoidal de la torre, esa torre que se eleva como faro sobre la campiña, todo en este templo respira el lenguaje de la piedra que quiere ser como el mismo cielo. Y en sus muros se guardan también los colores, todo a la manera, o como se hablaba en Castilla, a la manera de las águilas del Renacimiento, a la manera del gran Miguel Ángel Buonarroti. A finales del siglo XVI, Pedro de Raxis, maestro de la pintura mural, cubrió las bóvedas con su arte. Allí están sus pinceles convertidos en teología, la última cena sobre el antiguo presbiterio, los profetas, los símbolos de la Eucaristía, el triunfo de la fe. Raxis pintó lo que Villacarrillo sentía, que su templo no era el espejo de lo divino en la tierra. Y cuando parecía que la obra había llegado a su fin, llega el siglo XVII, y este siglo trajo una nueva transformación. Y es que entre 1612 y 1615 comenzó la ampliación de la cabecera del templo. Una capilla mayor, más profunda, más elevada, coronada por una cúpula majestuosa. El maestro Alonso de Regil y después otros arquitectos de la llamada Escuela Infanteña llevaron adelante la empresa que culminó dicha obra hacia el año 1653. No fue solo una ampliación arquitectónica, fue una declaración de fe y de identidad. El Concilio de Trento, celebrado en 1545 y 1563, entre esas dos fechas, había enseñado que el templo debía realzar el arte, centro de la Eucaristía, el sacramento más importante para ir en contra de los protestantes y de la comunidad. Y así se hizo en Villacarrillo. La nueva capilla mayor colocó el misterio eucarístico en el corazón visual y simbólico del edificio. El barroco llega a la parroquia de la Asunción con mucha fuerza, pero sin estridencia. La piedra se vuelve movimiento, la luz se convirtió en emoción. Y el retablo mayor, realizado por el maestro toledano Juan Gómez Lobo, dio rostro a la nueva advocación, Nuestra Señora de la Asunción. Desde entonces el templo dejó de llamarse Santa María del Castillo para ser la Asunción, la imagen de la Virgen elevada al cielo, símbolo de la esperanza de un pueblo que también quería elevarse. Esta iglesia de la Asunción fue desde un momento más que un templo, fue la columna, empezó a ser aún más esa columna vertebral de la historia local, el espacio donde se celebraron los actos civiles y religiosos, donde se guardó la memoria familiar, donde los villacarrillenses habían vivido su tiempo. Y no hay nada más que marque tanto esta identidad de una comunidad como es su templo parroquial, porque en sus muros se entrelazan la historia y la devoción, el arte y la vida cotidiana. El siglo XVIII abre en Villacarrillo un tiempo total de transformación que es lenta, profunda y desigual. Un siglo marcado por crisis heredadas,
por recuperaciones parciales, por tensiones entre tradición y reforma, y por una vida cotidiana que sigue tejiéndose alrededor de este espacio monumental que lo sostiene todo. En este siglo XVIII el templo no es solamente un edificio, es el vértice del orden social del antiguo régimen, la caja de resonancia donde se inscriben las fortunas, las vidas, los conflictos y las esperanzas de vida. Si en la Edad Moderna, los siglos XVI y XVII, la parroquia había sido ya símbolo, ahora se convierte en institución vertebradora, en archivo vivo de la comunidad. El Villacarrillo del XVIII es todavía una sociedad del antiguo régimen, claramente dividida entre privilegiados y no privilegiados. Una élite pequeña, compuesta sobre todo por hidalgos, apenas una veintena en 1752. Que conservó el prestigio y el control simbólico de los espacios más visibles, entre ellos las capillas, entierros y patronazgos de la parroquia, que constituyen verdaderos marcadores sociales. Junto a ellos, el estamento eclesiástico, numerosísimos para una población rural de poco más de 800 vecinos en ese siglo, que desempeña un papel central. En 1761 se contabilizaban 21 clérigos seculares solo en la parroquia, sin contar a los religiosos que ya estaban en el convento donde está el paseo, el santuario del Cristo, y las clarisas, donde está Santa Isabel de los Ángeles, esos dos conventos franciscanos. Eso significa que la Asunción no era solo un templo, era un centro económico, administrativo y humano, donde residían, trabajaban y predicaban decenas de ministros vinculados a sus rentas, a sus capellanías y a sus obras pías, muy importante en el pueblo. La inmensa mayoría, el 94% de los habitantes, pertenecía al grupo no privilegiado, un mosaico de campesinos, de jornaleros, de artesanos y pequeños propietarios cuya vida estaba íntimamente ligada al ritmo parroquial. Su nacimiento, registrado en el libro de bautismo, sus amoríos en expedientes matrimoniales, sus muertes bajo las losas del suelo del propio templo. Porque la parroquia, y esto es esencial en el siglo XVIII, no era solo un lugar espiritual, sino también un espacio físico de vida y de muerte. Allí se entierran los vecinos, allí se celebran juntas en la torre del homenaje, allí se discuten devociones y se reparten rentas. El templo es literalmente el centro donde la comunidad se reconoce. El catastro del Marqués de la Ensenada en 1752 muestra a una parroquia extraordinariamente rica para una villa rural, ya que posee tierra, censos y propiedades agrícolas repartidas por el término, además de rentas procedentes de cofradías, hospitales, imágenes y fundaciones particulares. Todo ello sostiene no solo el culto, sino la compleja red de clérigos que he mencionado anteriormente, de sacristanes, acólitos y servidores vinculados al templo. Esa riqueza convierte a la Asunción en un gran motor económico y su administración afecta directamente a la vida de los vecinos. Contratos de capellanía, arrendamientos de tierra, censos y mandas testamentarias que atraviesan la vida cotidiana y sitúan al templo como entidad económica de primer orden. La presencia de tantas capellanías y de obras pías, que son fundaciones privadas gestionadas por la parroquia, deja ver una sociedad donde el prestigio social, la salvación del alma y la continuidad familiar se plasman en piedra y en papel, y donde las decisiones de los fieles afectan al templo tanto como éste repercute en las familias. El siglo XVIII es también una época de intensa religiosidad popular. Las cofradías de ánimas de la Vera Cruz, Nazareno, del Santísimo Sacramento, entre otras, organizan procesiones, misas, festividades, ayuda a los pobres y enfermos, y sus gastos contribuyen al sostenimiento del templo parroquial. El clero y el concejo se ven envueltos en continuos contactos, acuerdos y a veces conflictos por cuestiones de precedencia y derechos parroquiales.
La impresionante lista de imágenes, vocaciones y altares que enumeran los documentos del siglo XVIII revela un pueblo profundamente devoto y diversificado, donde cada familia y cada barrio encuentra en la parroquia y en las ermitas un reflejo de sus miedos, de sus esperanzas y de sus tradiciones. La Iglesia continúa siendo en el XVIII referencia urbana. Las fuentes documentales recuerdan incluso la destrucción en 1770 del acceso o escalera ochavada proyectada por Vandelvira, sustituida por un espacio desordenado y sin estética, descrito como peligroso y hasta lupanar en las noches oscuras. Esto muestra que el entorno de la parroquia sigue siendo un espejo de la vida del pueblo. Cuando la villa prospera, se embellece. Cuando decae, lo hace también su espacio sagrado. La parroquia es el corazón físico del XVIII. A sus puertas se celebra, se compra, se discute, se mezcla el vecindario. En torno a ella gira la procesión del Corpus, los entierros, las rogativas, los pregones. El templo no es un edificio solo, sino es la plaza mental del Villacarrillo ilustrado. Los datos demográficos muestran a una población joven en este siglo, es curioso, con un 76% menor de 40 años a finales del siglo. La inmigración procedente de zonas rurales de Castilla y de Andalucía aporta jornaleros, criados y oficios especializados. La villa se mueve mucho en este siglo, cambia, respira, y todo ese flujo humano pasa inevitablemente por la parroquia. Bautizos de forasteros, matrimonios de inmigrantes, entierros de los recién llegados. En un siglo en el que Europa discute sobre la razón y la modernidad, el siglo de las luces, Villacarrillo sigue mirando a la Asunción para entender qué es la comunidad y cómo se organiza. El siglo XVIII, con su mezcla de tradición y de cambio, deja claro que la parroquia no es solo ese templo renacentista en su madurez arquitectónica, es la gran institución del pueblo, la que conserva la memoria de su linaje, la que administra su economía, la que articula su espacio, la que organiza sus devociones, la que regula sus ritmos vitales. En el Villacarrillo del 700, mirar a la parroquia es mirar la sociedad, sus desigualdades, sus tensiones, sus miedos, su esperanza y su identidad. La Asunción fue en este siglo una síntesis perfecta de la villa, su mapa, su archivo, su escenario y su raíz. El siglo XIX fue para la parroquia de la Asunción un tiempo fatal, un tiempo de herida y de reconstrucción. Tras siglos de esplendor, el templo entró en una etapa marcada por las guerras, la pobreza y el paso implacable del tiempo. La guerra de la independencia contra el ejército napoleónico dejó su huella en Villacarrillo, como era normal. Estas tropas napoleónicas, acantonadas en la villa, saquearon y destrozaron el templo. Derribaron la parte de la fachada norte, la Puerta de la Umbría, la que da a la Plaza Juan XXIII, y arrasaron conventos, ermitas cercanas. Aquel episodio fue más que un daño material, fue un golpe al corazón simbólico del pueblo. Pese a la crisis, los villacarrillenses no tardaron en volver la vista hacia su iglesia, porque ya en 1807 el prior don Manuel Palomino había encargado al maestro Martín Antonio de Soria un ambicioso proyecto para renovar el altar mayor, el presbiterio, que era levantar un nuevo tabernáculo y reorganizar el espacio litúrgico dentro de la iglesia. Las obras se vieron interrumpidas por esta fatal guerra contra los franceses, pero marcaron el inicio de un largo proceso de restauración que ocuparía buena parte del siglo XIX. En las décadas siguientes, entre penurias y esperanza, se sucedieron las reparaciones. Tenemos a otro párroco, a Cisclo Serrano, hacia 1819, suplicó al obispado ayuda para reconstruir el altar, fundir campanas y embaldosar el templo, pidiendo incluso permiso para vender propiedades parroquiales con tal de devolver la dignidad a este templo, a la casa de Dios. Poco a poco el templo fue recuperando su ritmo. Se alzaron las bóvedas nuevas que tiraron nuestros amigos los franceses. Se blanquearon muros, se restauraron los tejados.
La pared norte o Puerta de la Umbría, que da esta plaza San Juan 23, que durante todo el siglo dio continuos quebraderos de cabeza, simboliza muy bien ese esfuerzo colectivo por mantener viva la Iglesia. Amenazada de ruina desde 1838, se reconstruyó parcialmente en 1840, gracias al maestro Francisco Carrillo, que prefirió reforzar los muros antes que demolerlos por completo, que había algunos que sí querían hacer eso. En 1841, con las obras concluidas, el pueblo celebró una solemne misa de acción de gracia. La Iglesia volvía a abrir sus puertas, resucitada de entre los escombros. Pero la paz fue muy, muy breve. A mediados del siglo XIX, nuevas grietas y hundimientos volvieron a poner en peligro el templo. Durante las reparaciones de 1853, el culto se trasladó temporalmente al convento de Clarisas, a esa iglesia conventual que tenéis en pantalla, Santa Isabel de los Ángeles, cuya iglesia hubo que ampliar para acoger a la multitud de fieles. Y aún en 1870 el prior alertaba de que el techo se venía abajo. La restauración más ambiciosa llegaría en los últimos años de este siglo, bajo la dirección del arquitecto Jorge Porrúa Moreno, que tanta relación tiene con el edificio de nuestro ayuntamiento. El informe que realizó este arquitecto, muy minucioso, muy emocionado, calificaba a la iglesia de Villacarrillo como una de las más bellas construcciones del siglo XVI en toda la península, atribuida a Vandelvira. Porrúa proyectó rehacer por completo la cubierta y levantar una nueva portada norte más armónica con la grandeza del edificio. Sin embargo, el presupuesto fue recortado y el diseño original no llegó a ejecutarse. Se optó por una portada más sencilla, adintelada y sobria, la misma que hoy contemplamos. Con aquella obra se cerraba un siglo de restauraciones, de ruinas y de resurrecciones. El templo, aunque herido, salió fortalecido, conservado con su esencia gótica, renacentista y barroca, y preparándose para entrar en la contemporaneidad. A partir de entonces las intervenciones serían menores, reparaciones, embellecimientos, pavimentos de mármol y nuevas verjas en las capillas. Pero más allá de las obras materiales del siglo XIX, dejó en la Asunción un legado más profundo, un testimonio de esa tenacidad de este pueblo que, a pesar de las guerras, las crisis y ruinas, jamás dejó morir su templo, nunca dejó morir su fe. Cuando en 1936, siglo XX, la barbarie destruyó el archivo parroquial en esa contienda entre hermanos, el pueblo perdió documentos, pero no su memoria, porque esa memoria no estaba solo en los papeles, estaba en la piedra, en la torre, en el sonido de las campanas, en el retablo dorado por tantas y tantas generaciones. Pero la parroquia de la Asunción no es y no ha sido nunca un caso aislado. Sus piedras, su forma y sus símbolos forman parte de una compleja red de resonancias universales que a lo largo de los siglos XVI y XVII transformaron el rostro de Europa y la del mundo hispano. Porque el lenguaje que aquí se levantó no es solo local, es el eco de Roma, de Florencia, de Toledo, de Úbeda y de Jaén, incluso de Hispanoamérica. El templo villacarrillense, que parece modesto si se mira desde la distancia, es, sin embargo, una síntesis admirable del espíritu de su tiempo, el espíritu del humanismo, que unió la razón, la fe y la belleza en un mismo espacio ideal. Cuando Andrés de Vandelvira llega aquí a Villacarrillo, el Renacimiento había comenzado a hablar un idioma nuevo, un idioma que no necesitaba traductores, el idioma de la medida, la proporción, la armonía, la luz, un idioma que había aprendido de los antiguos griegos y romanos, pero que los maestros del siglo XVI adaptaron al espíritu cristiano. Ese lenguaje no viajó solo en la mente de los arquitectos, viajó en papel, y es que en 1526 se publicó ese libro, en Toledo, uno de los libros más decisivos
para la arquitectura hispánica, Las medidas del romano, su autor Diego de Sagredo. A través de la imprenta, este tratado difundió por todo el reino los principios del clasicismo italiano, las proporciones vitruvianas, las órdenes, las reglas del arco, del capitel, del entablamento. Sagredo enseñaba a medir como los antiguos, a pensar el edificio como un cuerpo humano, perfecto, donde cada parte guarda correspondencia con el todo. Esas ideas que nacieron en Roma y se imprimieron en Toledo, llegaron también a Villacarrillo, y en la Asunción se hicieron materia. Las fachadas, los capiteles, las pilastras, los ritmos de sus bóvedas hablan ya de ese lenguaje romano que Vandelvira había aprendido de los grandes maestros del Renacimiento, y de una forma muy interesante, siendo autodidacta, ya que Vandelvira nunca viajó a Roma para aprender esos conocimientos. Ya tiene mérito. Y en ese mérito, si más cabe aún, lo que asombra no es solo la pureza de la forma, sino el hecho de que un pueblo del Alto Guadalquivir se convierta en portador de la modernidad artística europea en un tiempo en que la imprenta comenzaba a democratizar el conocimiento. Pero no solo la arquitectura fue renacentista. En estas bóvedas de la Asunción, este pintor Raxis, hacia 1586, trasladó a la cal los ecos del manierismo italiano. Aquel arte que surgió en Roma y Florencia después de Miguel Ángel y de Rafael, y que transformó el ideal clásico en una búsqueda de emoción, dinamismo y espiritualidad. Raxis, formado en el ambiente de los grandes talleres granadinos, bebió de esas fuentes y las reinterpretó aquí en Villacarrillo, con ese espíritu andaluz. Sus figuras alargadas, sus composiciones tensas, su colorido simbólico remiten al mundo de Miguel Ángel, en la Sistina o en Botticelli, en su visión del cuerpo como vehículo de lo divino. Y es fascinante pensar que ese lenguaje nacido en Florencia se plasmara en las bóvedas de un pueblo de la Sierra de Jaén. Las escenas de la última cena, de los profetas, de la gloria celestial que cubren la nave central, son la expresión más elevada de cómo el arte europeo se hizo popular, de cómo el mundo miguelangelesco bajó desde Roma a los pueblos para enseñar que la belleza podía ser también camino de salvación. Ya me queda poco. Y en el presbiterio, la cúpula posterior añadió una nueva lectura simbólica. Su forma y su decoración evocan un universo más amplio, casi cósmico, que algunos han querido ver emparentado con la iconografía del Nuevo Mundo. Aquella América recién descubierta, aquel Perú donde los artistas indígenas reinterpretaron el barroco europeo, parece resonar aquí en la exuberancia decorativa, en la perfección de sus estucos, en la fusión entre lo clásico y lo exótico. La cúpula de la Asunción, en cierto modo, nos recuerda que el arte hispánico del siglo XVII fue ya arte global y que las piedras de Villacarrillo se levantaron en diálogo con Hispanoamérica y con Roma, con Toledo y con Perú, con Úbeda y con el virreinato de Nueva España. Y si hay un espacio que resume la inteligencia del arquitecto Vandelvira, es la sacristía. La de la Asunción no es de su mano, construida entre 1582 y 1612. Vandelvira ya había muerto. Pero, aún así, sigue el modelo que Vandelvira había dejado en la sacristía del Salvador de Úbeda, mandada erigir por Francisco de los Cobos, secretario de Carlos V, el emperador. Aquel espacio ubetense, con su cúpula elíptica y su ritmo de bóvedas de casetones, fue una revolución en su tiempo, un laboratorio de luz y de geometría que influiría en toda la arquitectura del sur de España. En Villacarrillo esa idea se adapta al tamaño y la economía del lugar, pero conserva la misma esencia, un ámbito donde el arte sirve a la liturgia y la proporción clásica se convierte en oración. Y detrás de esa línea se dibuja otra herencia aún más ambiciosa, la de la sacristía de la Catedral de Jaén, cuya perfección arquitectónica deslumbró siglos después al arquitecto francés Charles Garnier. Cuando Garnier visitó Jaén en el siglo XIX, quedó
maravillado ante su sacristía y confesó que de ella tomó inspiración para el diseño de la Ópera de París. Así, de manera casi mágica, una línea invisible une a la Catedral de Jaén con la Ópera de París y, por extensión, con Villacarrillo, el adelantamiento de Cazorla al corazón de Europa. Y el retablo mayor de la Asunción, obra de Juan Gómez Lobo, en 1671, es otro testimonio de esas conexiones. Tallado y ensamblado en Toledo, responde al gusto monumental del barroco maduro, con columnas colosales, que evocan las de la recién terminada fachada de la Catedral de Jaén, diseñada en 1667. Y esta fachada pétrea de la Catedral Madre nos lleva a su vez a la que se inspira directamente en ese coloquialismo de la fachada de la Basílica de San Pedro del Vaticano. De Roma a Jaén y de Jaén a Villacarrillo, la cadena del arte sacro se repite como una letanía. El retablo toledano no solo es un mueble litúrgico, es una declaración estética de filiación romana, es un espejo de poder visual de la iglesia postridentina. Las columnas que parecen querer romper el límite del espacio representan el impulso hacia lo divino. El oro que las cubre no es lujo, sino símbolo de identidad. Y en el centro la imagen de la Asunción que se alza como esa síntesis de todos esos mundos. La Virgen que sube al cielo como la piedra que se eleva sobre el olivar, como el alma que se alza desde la tierra hacia la luz. Pero la grandeza de la parroquia de nuestra iglesia no reside solo en su arquitectura o en su arte, sino en la capacidad de organizar ese espacio urbano, ya hasta incluso en el siglo XX, ese espacio social de Villacarrillo, que lo ha hecho durante siglos. Su entorno, la actual Plaza Juan XXIII, ha sido desde antiguo el corazón palpitante de la ciudad. Y es que entre 1909 y el 66, en esa misma plaza se ubicó el Mercado de Abastos. Bajo la mirada de la torre parroquial se cruzaban cada mañana las voces de los hortelanos, las fruteras, los tratantes, los niños que corrían entre los puestos. Las campanas marcaban el comienzo y el final de la jornada, porque ahí estaba el reloj, como si el tiempo del comercio y el tiempo de la oración se midieran como el mismo compás. El tiempo era así, testigo de la vida cotidiana. Mientras dentro se ofrecía el pan eucarístico, fuera se vendía el pan del trabajo. El bullicio del mercado, los carros, el olor del queso y del aceite, las conversaciones al pie de la iglesia componían un paisaje humano inseparable de la identidad villacarrillense. Durante más de medio siglo el templo fue el epicentro simbólico y físico de la economía local, también en el XX, el punto de encuentro donde lo sagrado y lo profano se daban la mano. Y no menos importante es su papel con la educación, porque desde siglos atrás el entorno de la parroquia acogió también el pósito donde se almacenaba el grano para tiempos de necesidad y que posteriormente sirvió de sede a las escuelas hasta bien entrado el siglo XX. Allí aprendieron a leer y escribir generaciones de niños y niñas bajo la sombra de la Torre de la Asunción. Mientras el maestro enseñaba las letras, las campanas marcaban las horas de estudio y así la voz de la iglesia se mezclaba con la voz del saber. Por eso, más que un edificio, la parroquia ha sido un organismo vivo, ha respirado como el pueblo, ha acompañado su evolución social, ha sido aula, mercado, refugio, el civil, punto de partida y de regreso. Y es que si uno mira con ojos atentos nuestra joya, descubre que todo en ella habla de conexiones entre épocas, estilos y mundos. La piedra dialoga con el papel impreso, el Renacimiento con el Barroco, Roma con Jaén, el arte europeo con el alma andaluza. Villacarrillo, a través de su templo, participa de esa corriente universal que une la belleza y la fe, el pensamiento y la comunidad. Y ese es quizás el mayor milagro de este lugar, que un pequeño pueblo de la provincia de Jaén se sintetice el pulso de toda una civilización. Que el eco de las medidas romanas, de los tratados renacentistas, de los pintores del Cinquecento y de los arquitectos de ultramar resuena en las bóvedas que cobijan nuestras oraciones. Que aquí, donde la vida sigue su curso entre olivares, la historia haya dejado un testimonio tan profundo de cultura, de arte y de humanidad.
Y, como siempre hablamos, varios amigos, toda ciudad tiene un centro moral, un lugar donde convergen sus recuerdos y sus anhelos. En Villacarrillo es este el lugar, desde su posición en el corazón urbano, en el templo que ha acompañado el pulso de la vida villacarrillense, que ha visto crecer las calles, que ha presenciado ferias, pregones, todo. Su torre ha marcado las horas de la historia, ya que fue ese reloj donde todo se controlaba con el tiempo. En torno a ella se ha tejido nuestra identidad, y no solo como monumento artístico, sino como ese símbolo cívico, como símbolo comunitario, como nuestro pueblo. Cada restauración, cada repinte, cada reparación de su retablo, imágenes, lienzos, torres, todo ha sido un acto de amor colectivo, una forma de decir, seguimos aquí, seguimos siendo nosotros. Y es que he querido titular este ensayo Metamorfosis porque la historia de la parroquia, de nuestra parroquia de la Asunción, es en sí misma una historia de transformación constante. Cada época, cada generación ha dejado en ella su huella, del templo medieval al renacentista, del renacentista al barroco y del barroco al contemporáneo, del edificio del culto al corazón social de la ciudad. Nada en la Asunción ha permanecido inmóvil, todo en ella ha cambiado para seguir siendo lo mismo. Su metamorfosis no es solo arquitectónica, muros que se alzan, bóvedas que se rehacen, capillas que se decoran, sino también espiritual y cultural, un proceso en el que el lenguaje grecolatino se fusiona con nuestra devoción popular andaluza, en el que la belleza clásica se adapta a la identidad de un pueblo. Así, Metamorfosis expresa esa continuidad en el cambio, esa fidelidad que se renueva, porque la parroquia de la Asunción, como Villacarrillo mismo, ha sabido transformarse sin perder su alma. Ha sobrevivido a guerras, ruinas y modernidades y sigue siendo, tras cada mutación, el mismo corazón de piedra y de fe que ha acompañado al pueblo durante siglos. Y bien, hoy, al ser nombrado cronista oficial de este pueblo de Villacarrillo, de mi pueblo, me siento profundamente, de verdad, agradecido y unido a esa tradición, porque la tarea del cronista, como también la del templo, no es solo conservar el pasado como una reliquia muerta, sino mantener viva la memoria. La parroquia de la Asunción nos enseña que la historia no es una sucesión de fechas, sino una presencia que se renueva. Ella ha visto pasar siglos, todo. Ser cronista en este contexto es escuchar la voz de esas piedras, descifrar su lenguaje y transmitirlo con fidelidad y emoción. Es entender que el verdadero patrimonio no es solo material, sino también espiritual, el amor por el lugar donde nacimos, por sus gentes, por su fe, por su arte, por su manera de mirar al mundo. Que este templo, símbolo de la fe y de la cultura villacarrillense, siga siendo el corazón de nuestro pueblo y que las palabras de este humilde y no preparado a un cronista, porque yo tengo que seguir aprendiendo de los grandes de este pueblo, como las campanas de su torre, sigan recordando a quienes vengan después que aquí hubo un pueblo que amó su historia, su arte y su alma, y que como su parroquia quiso elevarse siempre hacia la luz. Gracias por escucharme. Espera un momento. Cerrar esta intervención con una dedicatoria especial. Y es que he hablado de la historia local a través de la evolución y transformación de un espacio, la parroquia. Mi casa desde niño, al fin y al cabo, porque yo me puse el alba con 7 años y me la he quitado con 23. Pues yo quiero rendir un pequeño homenaje a una persona que fue fundamental y todavía, no lo creáis, todavía lo sigue siendo en este templo y en la vida de muchos de nosotros. Y me refiero al gran Pedro Ondoño Anguís. Pedro Ondoño Anguís, que fue sacristán
y porque por los infortunios de esta puñetera vida, pues ya no está con nosotros. Pedro, con sencillez, con su trabajo diario, su cariño por la parroquia y su entrega discreta, también hizo historia. La historia no la construyen solo los grandes nombres, lo construyen sobre todo las personas de a pie, que ya son grandes de por sí, aquellas que sostienen la vida cotidiana de su pueblo. Y ser cronista es eso, recordar para que no se olvide, para que la memoria de quienes hicieron bien, aunque era en silencio, permanezca. Por eso en este reconocimiento que hoy recibo, esta ponencia, pues se la quiero dedicar a él, a mi buen amigo Pedro, a su recuerdo, a su forma tan honesta y tan generosa de vivir y de servir desde su parroquia. Muchas gracias a todos, de verdad, por acompañarme en esta bonita noche que quedará guardada en mi corazón. Ahora ha llegado el momento de la entrega del diploma al cronista oficial de Villacarrillo, al que también invitamos en el acto de hoy a firmar en el libro de honor del Ayuntamiento. Se invita al escenario a subir al alcalde. La historia de un municipio vive gracias a las personas que la cuentan, a las personas que la cuidan y la hacen accesible. Por eso hoy celebramos no solo tu nombramiento, Josemi, sino la garantía de que nuestro patrimonio humano y cultural queda en buenas manos. Enhorabuena de corazón, Josemi. Que este reconocimiento sea también un impulso para seguir trabajando con la pasión, el rigor y la ilusión que siempre te han caracterizado. Villacarrillo está orgulloso de ti y nosotros también. Muchas gracias y muchas felicidades. Y como no podía ser de otra forma, hablando de agradecimiento, no podemos cerrar este acto sin dar las gracias a todo el personal técnico del Ayuntamiento que ha hecho posible este acto. Y, por supuesto, muchas gracias a todas las personas que hoy habéis acompañado y habéis querido acompañar a nuestro amigo Josemi. Muchísimas gracias y muy buenas noches.